que lo que hoy ha reportado la ministra de Salud, Pilar Macetti, esta noche nomás, es dolorosamente necesario de mirar. Y no es cualquier cosa, son las cifras de muertos que se están evaluando dentro de un reporte del Sistema Nacional de Defunciones que llega a contabilizar 46.000 fallecimientos, que en cada uno de ellos, en las actas, aparece en alguna parte COVID. Entonces hay que determinar exactamente de qué se está hablando, si son muertes provocadas por el coronavirus. Estos y otros temas vamos a conversarlos de inmediato con el profesor e investigador principal en neurobiología de la Cayetano Heredia, Edward Málaga Trillo. ¿Cómo le va, Edward? Muy buenas noches. Bienvenido al programa. Jaime, encantado de conocerte, encantado de estar en este programa y ayudarte un poco a comprender las cosas con el público. Muchas gracias por eso. El público va a estar muy agradecido, porque la razón de esta mirada dolorosamente necesaria, como la hemos llamado, es entender la gravedad, la dimensión de este coronavirus a partir de la cifra de muertos, que es algo que bien se puede hacer. Ella habla de, como lo dije en la presentación, 46.000 muertos, que en alguna parte del acta que firma el médico dice COVID, ¿no? Ahora, tendría que establecerse que la muerte fue provocada por COVID, que es lo que decía la ministra hoy, porque puede ser que un caso, ¿no? Una muerte por apendicitis, ¿no? Pero que ese paciente tenía COVID, ese no se pone. ¿Cuál es el trabajo médico, clínico, ¿no? Post-mortem que se hace para poder llegar a esta cifra, y si es algo sencillo o no? Bueno, Jaime, para empezar, yo no soy médico, soy biólogo, así que voy a opinar con mucha cautela sobre este tema. Agradezco eso. La decisión de contar todos los fallecidos versus los fallecidos que estrictamente se han muerto de COVID es una decisión muy subjetiva, obviamente, ¿no? Pero debería ser tomada en cuenta porque obviamente el número total responde a la crisis del COVID y a nuestra incapacidad de hacer frente a esa crisis del COVID. Es decir, si un 10 o 20% de esos fallecidos es por otros temas, es obviamente porque el sistema de salud ha estado colapsado. Ahora, yo no sé cuáles son los protocolos post-mortem. En otros países se hacen autopsias para estudiar las causas de las muertes, por ejemplo, pero en Perú tengo entendido que no se ha llegado a ese punto, probablemente por un tema de preocupación por infecciones y contagios. Pero justamente aquí viene a colación el tema del testeo molecular, en este caso, y en combinación con otros métodos de diagnóstico tardíos. La importancia del diagnóstico molecular es que aborda la problemática de manera muy temprana. Cuando tienes pacientes que ya están en cuidados intensivos o pacientes que ya están en situación terminal, probablemente es muy tarde para usar pruebas moleculares. Entonces ahí estamos hablando de otro rango de tiempo en el cual tendrías que usar una combinación, probablemente una tomografía del pulmón o el cuadro clínico, y de alguna manera combinar todas las herramientas diagnósticas que tengas a la mano. Así es. Eso es muy importante porque, de acuerdo a la explicación, hacer ese padrón, digamos, esa lista e ir sumándola no es nada sencillo, pero vayamos a las pruebas, que es algo que nos interesa mucho, porque todavía en el grueso de la población no están muy claras las cosas, ¿no? Quedó de lo que se dijo en marzo, abril, ¿no? De cierto sector, solo las moleculares sirven, las pruebas serológicas no sirven, y esto no es tan así. Eso no es tan cierto. Sin embargo, lo que nos encontramos aquí es que ustedes, en la Cayetano Heredia, lograron preparar una prueba rápida molecular. ¿Es correcto? Si cometo algún error en el término, me lo haces saber, por favor. Una prueba rápida molecular que detecta la presencia de COVID-19 en 40 minutos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que el Perú no es un país preparado para el desarrollo científico y tecnológico. Habemos ya una cierta masa crítica de investigadores que podemos aportar este tipo de soluciones, pero lamentablemente, y hay que decirlo muy claro, el Estado, por no hablar del gobierno, el Estado no está preparado para llevar estas soluciones rápidamente a la realidad, para concretarlas. ¿Por qué lo digo? Porque una vez que un científico
produce un prototipo. Este prototipo tiene que ser producido a escala masiva y para eso tiene que ser obviamente aprobado por las autoridades sanitarias o de salud. Ese proceso solamente está tomando ya mucho tiempo porque las reglas no están claras, porque nunca se ha hecho en el Perú, un poco por incapacidad, por limitaciones. Y por otro lado, necesitas un proceso de producción y distribución local que tampoco se ha hecho en el Perú porque no estamos acostumbrados a producir ni vacunas ni métodos diagnósticos. Entonces, el reto va más allá de lo científico. Cuando a mí me preguntan cuándo va a estar esto listo, yo digo, bueno, el prototipo, yo le puse fecha y lo logramos tal cual. El resto es un reto país, Jaime, es un reto que involucra a diferentes actores, tanto del Estado como de la sociedad, por ejemplo, la empresa privada que está apostando generosamente por esto. Qué bueno, pero el prototipo ya está listo entonces, o sea, la prueba ya está. El prototipo funciona, pero para ser aprobado, para su uso masivo, necesita pasar 2 fases de validación. Es un poco como la situación de las vacunas, que las vacunas, tú sabes, pasan fase 1, fase 2, cada vez con más voluntarios. En el caso de las pruebas moleculares o las pruebas de diagnóstico es algo muy similar. Tienes primero que hacer una validación con 100 muestras, que el INS ya sabe, el Instituto Nacional de Salud ya sabe el resultado y tú lo pruebas con tu método, haces el match a ver si funciona bien, si obtienes los mismos resultados o no. Y si eso pasa, sigues con la fase 2. Es una fase en la cual ya tomas mucho más muestras en el campo, ¿no? Estamos hablando quizás a 500 o 1000 o 2000 muestras, donde ya finalmente, si tienes un resultado positivo, recibes el ok, la aprobación de las autoridades sanitarias, en este caso, DIGEMIT. Ese proceso, como te digo, no está normado porque no se ha dado antes. Entonces estamos un poquito en el aire, hemos empezado con la fase 1, el INS nos entregó efectivamente estas muestras, estamos casi terminando ya la fase 1 y pronto estaremos a puertas de la fase 2 y sin saber exactamente cómo proceder. Claro, es que dices bien, esto no se ha hecho nunca y si se ha hecho, digamos, oficialmente no existe un registro, por ende no hay una bitácora y por ende están haciendo historia ustedes y eso hay que destacarlo. Ahora, estas pruebas moleculares de bajo costo, además eso hay que anotarlo, de bajo costo, ya están preparadas. Si ya está el Instituto Nacional de Salud, ¿por qué es tan lento en el Ministerio de Salud? Ciertamente, por lo que ya señalaste, pero ¿cómo hacemos esta noche para que en la burocracia estatal se aligere un poco la situación? ¿Cuánto podría ayudar esto en la lucha contra este coronavirus, por ejemplo? ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando? Si es que metemos un cambio más y el acelerador, estas pruebas puedan estar ya circulando, evidentemente con financiamiento de la empresa privada y todo lo que completaría el aparato productivo. Claro, Jaime, yo siento que alzar la voz no es necesariamente la mejor solución, pero sí ser didáctico, ¿no? Tenemos que explicar cuál es la importancia. Esto ya lo hemos hecho repetidas veces. Como bien dices, es rápida, es portátil, prescinde de la tecnología estándar. La tecnología estándar es esta llamada prueba de PCR que necesita un equipo caro, personal especializado y ahora las soluciones que se están tomando desde laboratorios privados y del mismo INS es soluciones mucho más complejas, incluso aparatos robotizados, muy complejos, muy caros, que pueden resolver la situación en núcleos urbanos, pero no van a llegar hasta el último confín del país, que es donde vemos, lamentablemente, que en las regiones se está dando estos repuntes y estos rebrotes. Entonces, la importancia de este tipo de tecnología es poder masificar el diagnóstico. Y ahí quiero hacer otro comentario. La importancia del diagnóstico en sí creo que tampoco está bien comprendida por la población. No solamente que la gente se confunde entre cuál es la molecular y cuál es la serológica, sino cuál es la importancia en efecto de tener un diagnóstico concreto. No es solamente, Jaime, el diagnóstico en sí, saber si tienes el virus o no tienes el virus. Es saber dónde está el virus, cómo se comporta, dónde está moviéndose con más rapidez y diseminándose. Esa es la razón por la cual necesitas el diagnóstico molecular, porque el diagnóstico molecular encuentra al virus en ese momento, no dónde estuvo el virus, sino dónde está. Y esa información es clave para los números que mencionabas al principio del programa. La curva epidemiológica, si llegamos a una meseta o no llegamos a una meseta, si hacemos cuarentena o no, focalizada, salen las Fuerzas Armadas, las universidades paran, las empresas se reactivan, esas decisiones se basan en números y esos números se obtienen de la data diagnóstica de pruebas moleculares. Esa es la verdadera trascendencia más allá de si tú o yo estamos infectados o no. Exactamente, eso es muy importante. Tan importante, eso esperamos, que
el solo hecho de que el presidente Vizcarra le haya dado un párrafo o dos de su discurso a la ciencia, podría, si acaso digo, servir de acicate para que estas pruebas que ya ustedes tienen el prototipo y que ya han pasado la evaluación del INC o INS pueda, digamos, aligerar la carga burocrática. ¿Les da cierta, vamos, tranquilidad o hace que el trabajo que ustedes hacen se ponga en valor y con ello pueda haber la suficiente prisa que el presidente haya mencionado a la ciencia en su discurso? Es un reconocimiento muy importante, Jaime. Yo no tengo memoria de un discurso presidencial el 28 de julio donde se haya mencionado a la ciencia de esta manera ni a los científicos y sus logros. Sin embargo, obviamente hay que esperar, hay que tener cautela, hay que ver si estas palabras son seguidas por acciones coherentes, por un lado, y por otro lado también destacar que el Perú no es un país con una amplia cultura científica. La misma sociedad, el periodismo, los políticos no entienden mucho del tema. Es muy difícil llegar y hacerles entender la importancia de la ciencia para la toma de decisiones. La ciencia es una fuente de soluciones en periodos de crisis, pero también es una fuente de recomendaciones para sectores o secciones transversales de la problemática nacional. Estamos hablando de desastres naturales, epidemias, plagas, fenómenos meteorológicos, entonces no se concibe eso todavía bien. Así que vamos a ver si es que lo que hubiera sido bonito es escuchar, claro, un reconocimiento a la ciencia, pero además que el gobierno se va a comprometer con un incremento, por ejemplo, en la financiación o con ni siquiera hablar de dinero, facilitar los procesos para que la ciencia pueda hacer llegar estas mejoras en la calidad de vida a la población. Así que el tema es efectivamente la importancia de la ciencia tiene que ponerse en la agenda política y el debate nacional. En eso estamos y hay que empujar con todo porque el trabajo que ustedes hacen, sobre todo en estos momentos, pero en la vida, en las eras y en lo... ¿qué dice ahí? Sin ciencia no hay futuro. Es verdad, es verdad. Y qué bueno que ahora estemos discutiendo eso, qué bueno que vuestro compañero pueda poner ese cartel, qué bueno que hayas podido expresarte esta noche, Edward, y te estoy muy agradecido a ti y a tu equipo por esta entrevista. Que tengan buenas noches y a ti también, a seguir trabajando. Que además lo necesitamos todos de vuestro trabajo. Era con nosotros Edward Málaga Trillo, biólogo, profesor, investigador principal en neurobiología de la Cayetano Heredia. Hay que darle empuje a ello. Vamos a la pausa y nos metemos de lleno a la política. El Pacto Perú, el discurso del señor Cateriano para el 3 de agosto. Vamos a hacer una mesa de análisis, una mesa virtual, claramente, con Carmen McEvoy y Juan de la Puente, porque nada está dicho.